Y ahora sí, voy a repetirlo para no, por el tema de la grabación. Vamos a ver ejercicios que están, que tratan sobre conversión de energía netamente, o sea, transformación de lo que sería energía eléctrica a energía mecánica, digo, a energía magnética, luego a energía mecánica. ¿Y cómo se ve esto en energía mecánica entonces? Con un movimiento que es de tipo traslación. En este caso, solamente el bloque A tiene grados de libertad, pero solamente tiene un grado de libertad, que sería entonces un movimiento en una dimensión. El ejercicio dice hallar la expresión de la fuerza en el bloque deslizante A de la figura 1. Me pide despreciar la reluctancia del hierro y el entrehierro de la columna central. Las bobinas están alimentadas con corriente continua y los parámetros son los dichos acá. Ahora, eh, quiero preguntar si es que el profe, que yo no he revisado los videos, explicó los conceptos de conversión a energía mecánica para este caso que es de traslación, con respecto al concepto de cuando yo tengo el flujo constante y la corriente constante. Si es que sabe Felipe. Creo que no. Igual yo en la última no participé, pero en las anteriores por lo menos no. Bien, entonces lo que pasa con eso es que eh, se pueden definir dos tipos de forma, o sea, en la práctica, en el cual se puede determinar el movimiento de estas piezas, que lo que hace es impactar en la ecuación que se utiliza. ¿A qué voy con esto? A que se supone que si esta pieza, por ejemplo, se mueve lo suficientemente rápido, eh, eso implicaría al que el flujo que está Andrés, circulando, sí, dime. es que parece que tengo un problema porque como que te escucho silencio, ¿sabes? Y creo que no estoy cachando bien. ¿Puedes repetir de nuevo la parte cuando comenzaste a explicar esto? Ya, pero perdón, pero ¿tú tenés problema con tu micrófono o mi micrófono tiene problema para No sé, revisar? no sé, porque yo tenía el micrófono apagado. Al comienzo yo tenía problemas porque estaba con el Bluetooth encendido, entonces no se conectaba nada, pero ahora debería estar bien. Y se cayó en un momentito, no sé por qué. Ya. Bien, entonces por tema de sonido que me acaban de comentar, eh, lo que pasa es que en teoría se pueden definir dos tipos de movimiento para la pieza que está acá, ¿sí? Que una es el movimiento o el ejercicio considerando flujo constante y o considerando corriente constante. Flujo me refiero al flujo que está circulando en el entrehierro en este caso, en realidad en general en el circuito magnético, y el otro caso sería cuando hay corriente constante, que es donde significa que la corriente de alimentación se mantiene constante, ¿sí? ¿Se escucha ahora? ¿Se entiende mejor? Sí, Ya, ya, pues entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? ¿Qué no, es? no, ¿Cómo? es que porque noto que estáis hablando, porque estáis como diciendo algo y se calla, pero yo creo que debe ser el internet que está inestable o algo así. Pero dale nomás, sí, creo que sé hacer este ejercicio, creo. Ya, Ojalá que quede bien grabado nomás. ya, qué raro, no sé por qué. Es que quizás es mi internet, no tengo idea. Lo que pasa es que se Bueno, me corta. chuta ya. Ya, bueno, el tema es que si yo considero entonces que mi flujo es constante, o sea, el caso en que el flujo es constante, lo que yo voy a obtener acá es una expresión para el cálculo de la fuerza, donde la expresión es que la fuerza se va a definir como la derivada parcial de la energía magnética partido, en este caso tengo solamente una posición, de partido en un desplazamiento, ¿cierto? Y esto es entonces para flujo constante. Caso contrario es que si yo considero que el ejercicio, la pieza se mueve lo suficientemente lento,
para ese caso la corriente va a ser constante. Y eso va a implicar que la expresión de fuerza para el cálculo de la fuerza que está considerándose en el bloque va a ser igual a la derivada parcial de la coenergía con respecto a la posición. Ahora, eh, si bien esto ocurriría para el caso real, o sea, yo en el caso real, la coenergía y la energía son distintas. Si yo considero que el medio donde estoy trabajando es lineal, si el medio es lineal, eso implica que la energía magnética es igual a la coenergía magnética, lo que luego implica entonces que puedo utilizar cualquiera de las dos expresiones, o sea, tanto con energía como con energía para poder resolver el ejercicio. ¿Se escuchó eso, Felipe? Sí, sí, se escuchó bien. Ya. Entonces, en este caso, como yo desprecio el ferromagnético, que sería lo único que podría ser un medio no lineal, solamente tengo la reluctancia y implicando, digo, lo entre hierro, este de acá y el de acá, implicando una reluctancia. Yo sé que en este caso la permeabilidad del aire es constante, así que yo puedo considerar este ejercicio con un medio lineal, lo que significa que puedo usar cualquiera de estas dos para resolver. Bien, ¿qué tengo que hacer acá entonces? Para poder determinar la fuerza necesito determinar la energía, ¿cierto? O la relación de la energía. Entonces, aquí mismo vamos de nuevo a la suposición de que este medio justamente es lineal. Entonces, sabemos que para el caso de acá arriba, para el caso de la energía, yo puedo expresar la fuerza igual a menos un medio del flujo al cuadrado por la derivada de la reluctancia con respecto a X. Este de acá es una simplificación donde considero que la reluctancia tiene, en este caso, varía con respecto a esta dimensión X. Y caso distinto es que yo puedo considerar para el medio lineal que esta presión de acá abajo va a ser igual a un medio de la corriente al cuadrado eh, por la derivada de la inductancia con respecto a X. Aquí, recordar que estos son simplificaciones y para llegar a estas, lo voy a escribir acá abajo, es donde yo me baso en la información que tiene que ver con cómo se define la energía magnética y la coenergía. En el caso, la energía magnética se define como un medio de la reluctancia por el flujo al cuadrado y la coenergía magnética la defino como un medio de la corriente por la inductancia al cuadrado. Bien. Sí, estamos bien con esto. A ver, no, aquí hay un error, esto es al revés, esto es al cuadrado. Bien, entonces, eh, bueno, considerando esto, lo que me queda para poder resolver esto es determinar las reluctancias, ¿cierto? Y poder ver cómo afecta la fuerza este bloque. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar que en este ejercicio, como yo estoy despreciando cuánto vale la reluctancia del hierro, esta solamente va a implicar un circuito. Así que voy a dibujar esto de acá como si fuese un circuito magnético. En ese caso lo que tendría, ¿cierto? Acá es una fuente de tensión, ¿cierto? Esto es cable, todo el fierro sería cable. Acá tengo una reluctancia. Acá tengo un punto donde
está el bloque A, acá tengo cable, cable, acá también tengo cable, y de igual manera acá tengo una reluctancia, que sería el entrehierro que está en esta parte de acá, y acá tengo entonces una fuente de tensión y aquí cerrado. Bien, ¿qué está pasando acá? Que si se fijan, si te fijas, Felipe, acá tengo este cable de acá, lo que está representando que en realidad los circuitos son independientes entre sí. ¿Qué podría hacer yo entonces? Podría separarlos de esta manera, dejarlo independiente uno al otro, para facilitar el ejercicio y porque en este caso de acá, el bloque va a sentir una fuerza que va a tender a disminuir la energía, ¿cierto? Que va a estar dada por este circuito de acá, que es el circuito de la izquierda, que yo lo voy a llamar F1, y va a ser afectada por otra fuerza que va a estar dada por el circuito de la derecha, que la va claramente a intentar mover la pieza hacia ese lado. Entonces aquí yo tengo fuerzas contrarias que están afectando a las piezas y por eso es más fácil dividir los circuitos. Así que dividiendo los circuitos lo que voy a proceder a hacer ahora es determinar cuánto vale la reluctancia y el flujo para cada lado. Simplemente así voy a determinar cuál es la fuerza para cada lado. Yo voy a utilizar para este caso la expresión de fuerza que sería que la fuerza es igual a 1/2 de la corriente al cuadrado por la reluctancia. Como dije, como el medio es lineal, puedo utilizar cualquiera de las dos. Y de acá, yo sé que la inductancia se define como n al cuadrado por la permeabilidad del vacío por S partido en X. Bien. Donde, bueno, justamente X depende entonces de esta distancia que está acá. Y la permeabilidad es del vacío, ya que estoy considerando aire, donde la permeabilidad relativa es 1. Así que si yo esta presión la situara dentro de acá, simplemente tendría que derivar esta de acá con respecto a X. Así que la fuerza me va a quedar como 1 partido 1/2, ¿cierto? Por la corriente al cuadrado. Esto de aquí me quedaría como n al cuadrado, la permeabilidad por S. X solamente derivo con respecto a este X. ¿Y qué me daría eso? Bueno, ese X sería un X elevado a la menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, eh, para la derivada se bajaría, ¿cierto? El 1 y este quedaría como X al cuadrado. Por lo tanto, esto sería X al cuadrado menos, luego la expresión es simplemente menos 1/2 de I al cuadrado por L partido en X. Ya que de aquí mismo yo puedo desprender la definición de inductancia si yo considerase que este X es así, ¿cierto? Si yo lo considero de esa manera, entonces acá yo tengo inductancia. Bien, para este caso de acá, yo podría trabajar simplemente con la magnitud de F, ¿sí? Aquí no hay ningún problema, porque en realidad el medio es lineal y este menos lo que me va a indicar es la dirección de la fuerza, que en este caso no importa mucho la dirección de la fuerza, después yo puedo dar los sentidos.
Bien, entonces para el circuito 1, que sería el de acá, lo voy a llamar aquí 1, 2. Para el circuito 1 voy a determinar la inductancia. Esta sería entonces N1 al cuadrado por la permeabilidad del vacío por el área partido en X, donde X va a ser esta distancia que está acá. Así que yo tengo los datos de esto, lo tengo resuelto. El N es 200, ¿cierto? Así que esto sería 200 al cuadrado por la permeabilidad del vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7. El área transversal es 10, pero está en centímetros, así que eso sería por 10 a la menos 4. Y todo esto partido por 3 milímetros, que es el valor de X. Sería 3 por 10 a la menos 3. Bien, así que esto de acá va a dar aproximadamente 0,0168 Henry. Ya, hasta acá se entiende. ¿Alguna duda hasta acá? Para no. ¿No? Ya. Bien. Con esta inductancia yo puedo calcular sin ningún problema la fuerza. Como digo, voy a calcular simplemente el módulo. Por lo que tanto, el módulo de F1 va a ser igual a 1 medio, siguiendo esta fórmula que está acá, de la corriente que circula por este circuito, que es esta de acá, que sería 10. Sería 10 al cuadrado, por la inductancia que acabo de determinar, 0,168, todo esto partido en X. Y esto me va a dar aproximadamente 280 newtons. Ahora voy con el circuito de la derecha, donde la inductancia la voy a determinar de la misma manera, solo que ahora con los parámetros del circuito de acá. El área transversal, si no me equivoco, se mantiene constante, así que eso no varía. Eso no lo voy a cambiar. Sería L2 por X2. Ahora, la cantidad de vueltas es 100 y la corriente es 15. Bueno, esto sería 100 al cuadrado por 4 por pi por 10 a la menos 7 por 10 por 10 elevado a 4, que es el área transversal. Y el X2 sería A menos X, que son 10 milímetros, menos 3 milímetros, lo que serían 7 milímetros. Así que eso lo noto acá. Eso me va a dar aproximadamente 0,0018 Henry. Luego, el módulo de esta fuerza va a ser igual a 1 medio de la corriente, que era 15, al cuadrado por esta inductancia, y todo esto partido en el X. Y eso aproximadamente me va a dar 28,92, no es 927 newton. Entonces, para la expresión de la fuerza, sé que son fuerzas contrarias, así que simplemente las voy a restar. La fuerza neta que actúa sobre el bloque A, la fuerza neta va a ser igual a la F1 menos la F2. Sería, o sea, 280 menos 28,927, lo que me va a dar aproximadamente 251,07 newton. Y esa sería entonces la respuesta para el ejercicio. Bien, ¿alguna duda con alguna parte? Felipe, Marcelo, ¿algo que no No, haya quedado claro? ¿Cómo? pero
En la respuesta, por ejemplo, ¿cómo le indico la dirección? La doy previamente, así como que me establezco mi Ah, sí, sentido previamente, ¿no? sí, es una buena forma de decir, yo me la salté, pero claro, tú podrías decir que, eh, bueno, en mi caso yo consideré el F1 como positivo, pero tú podrías decir, por ejemplo, que para este caso tú consideras que, bueno, aquí basta con un eje X, que el directo sentido positivo es hacia la derecha, por ejemplo, para seguir la convención habitual. En eso no hay ningún problema. En mi caso, como yo sé que las fuerzas son contrarias, simplemente si tengo los módulos de cada una, las puedo restar y sé que esa es la fuerza neta. Ahora, ¿hacia dónde está actuando esta fuerza? Bueno, hacia la izquierda si yo defino un sistema de coordenadas. Y si mi sistema de coordenadas es el típico, el X es positivo a la derecha, entonces esta fuerza, como un vector, va a ser negativa. ¿Sí? Sí, no hay problema en eso. Yo no, en caso de que fuese una pregunta de prueba, simplemente tú das tu sentido, tu referencia. Eso no hay problema. Marcelo, ¿tú querías decir algo? Lo que pasa es que llegué atrasado Sí, y no entendí. Separaste el ejercicio en dos partes, porque tenéis dos circuitos ahí. sí, lo separé en dos partes. Lo que pasa es que si tú dibujas el circuito magnético, considerando de que se desprecia la permeabilidad del entrehierro, o sea, desprecia la reluctancia del hierro, tú vas a tener este tipo de circuito, ¿cierto? Porque dibuja el camino que está en esta parte izquierda, donde solamente tiene la reluctancia del entrehierro, y esta columna central se comporta simplemente como un cable. Va a pasar lo mismo con el circuito a la derecha. Entonces yo puedo, sin ningún problema, separar los circuitos en dos partes. ¿Sí? Ok, Eso. ya, gracias. Ya. Si no hay ninguna duda, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Por si acaso, los dos ejercicios yo los saqué del Fraile Mora. Yo les recomiendo que utilicen ese libro para este capítulo, ya que en realidad lo explica súper bien. Y en realidad la parte importante de esta parte bueno, de esta parte del curso está ahí. Este ejercicio, bueno, el anterior no estaba resuelto, este sí, así que cualquier cosa, obviamente me pueden preguntar a mí, pero también tienen la bibliografía por si quieren apoyarse. ¿Qué pasa acá? Dice que en la figura 2 se muestra un mecanismo de relé electromagnético, que es lo que está acá. Al aplicar una corriente continua en la bobina, se produce la atracción de la armadura móvil que cierra los contactos A y A', haciendo funcionar una carga de mayor consumo que la necesaria para la bobina del relé, lo que permite controlar grandes intensidades de carga por actuación sobre intensidades pequeñas necesarias para la excitación de la bobina. Bien, si la corriente que circula por la bobina es igual a 200 mA y se desprecia las caídas de voltaje necesarias para el hierro, la cual tiene un diámetro de 40 milímetros, me pide calcular la fuerza y coeficiente de autoinducción de la bobina cuando el entrehierro es X igual a 3 milímetros y X igual a 3,6 milímetros. El entrehierro es lo que está en esta parte de acá. Y la resistencia de la bobina, si la resistencia de la bobina es igual a 100 ohm, me pide calcular la tensión que es necesaria aplicar a la misma para mantener constante la corriente cuando la armadura se mueve entre las dos posiciones. O sea, el X igual a 3 milímetros y el X igual a 3,6 milímetros. Bien, entonces como expliqué en la parte anterior, bueno, para la primera parte que sería calcular la fuerza y el coeficiente de autoinducción, que en realidad es la inductancia propia, dice que tengo que considerar que el movimiento es a corriente constante. Por lo tanto, mi fuerza, la expresión que voy a utilizar de inmediato es que la fuerza se determina como la variación, la derivada parcial de la coenergía con respecto a X, y eso es para corriente constante. De aquí se obtiene lo mismo que en el caso anterior, que sería que si yo considero que mi coenergía es igual a un medio de la corriente al cuadrado por la inductancia, por lo tanto, la fuerza va a ser la misma expresión
que es 1/2 de la corriente al cuadrado por la inductancia partido en X. Que X entonces sería la dimensión de donde estoy trabajando, donde estaba disminuido. Bien. ¿Qué más? Bueno, entonces para poder determinar esto me piden los coeficientes de autoinducción, que en realidad es la inductancia, me piden los valores de inductancia para cada caso. Así que, como calculo eso, primero voy a considerar que para cuando X es igual a 3 milímetros, para este caso, lo que primero voy a determinar es cuánto vale, bueno, la expresión de inductancia, ya la mostré en el ejercicio anterior, que es n al cuadrado, que es la cantidad de vueltas, por la permeabilidad, en este caso, solamente del vacío, ya que estoy trabajando en el entrehierro, la permeabilidad del vacío, ¿cierto? Por la sección transversal, y todo esto partido en la distancia que hay, el tamaño del entrehierro. Así que lo que necesito, cuánto vale el diámetro, la sección transversal. Aquí me dan, bueno, el ejercicio dice que existe un diámetro, por lo cual yo voy a asumir que tiene forma cilíndrica, digo, circular. Asumiendo esto, para calcular el área transversal tendría que ser pi por el d al cuadrado partido en 4, ¿cierto? Que sería la expresión de área, pero en función del diámetro. Así que esto de acá sería pi por 40, ¿cierto? Partido en 4, lo que me va a dar aproximadamente 1,256 milímetros cuadrados. Sí, después lo voy a pasar a metro. Así que ahí estaría por ese lado. Bien. A ver, no se me pierde nada. No creo que todo está bien. Luego solamente me queda determinar la fuerza. Bien, entonces con esto, bueno, en realidad es lo mismo que en el caso anterior. La fuerza entonces para este caso sería menos 1/2 por i al cuadrado. Bueno, i al cuadrado, la corriente la tengo, ¿cierto? 20 mA sería entonces 20 por 10 a la menos 3. Esto es al cuadrado. Por este valor de inductancia, que en realidad no lo he calculado, pero lo puedo hacer aquí sin ningún problema. N por la permeabilidad del vacío por el área transversal, que sería 1,256, esto por 10 a la menos 6, porque estaba en milímetros. Y todo esto partido bueno, x por x, tendría que ser x al cuadrado. Y tendría que ser entonces 3 por 10 a la menos 3 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Si es que en realidad se pierden en eso, porque la definición de fuerza es con L partido en X, pero yo estoy calculando al mismo tiempo la inductancia. Que quizás tuve que haberlo hecho antes, porque creo que la piden, ¿sí? Bueno, entonces en ese caso se tiene que repetir el término. Bueno, esto va a dar aproximadamente 1,263 newton. Luego, bueno, en realidad tuvo que haberlo hecho primero, la coeficiente de autoinductancia para este caso
que sería reemplazar los mismos valores que ya están reemplazados acá, daría aproximadamente 18,94 Henry. Ya, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? No, Marcelo, ¿todo bien? Todo bien. Ya. Vamos a hacer lo mismo en realidad con la siguiente posición, que sería x igual a 3,6 milímetros. Un poco más ordenado ahora sí. L, ya sabemos que vale n al cuadrado por la permeabilidad por S partido en X. Ahora X tiene un valor distinto. Lo voy a calcular directamente N. En realidad se mantiene todo constante. La cantidad de vueltas la tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, 6.000. Serían 6.000 al cuadrado por la permeabilidad 4pi por 10 a la menos 7. El área transversal la tengo 1,256 por 10 a la menos, esto está metros cuadrados, así que por 10 a la menos 6. Y todo esto partido en la nueva distancia de x, que es 3,6. Por 10 a la menos 3, porque está en milímetros. Esto me va a dar aproximadamente 15,783 Henry. Luego, para calcular la fuerza, voy a hacer lo mismo simplemente, que es la ecuación, esta que está acá. En realidad ahora es más sencillo porque ya tengo el L, que sería entonces ahora un medio de la corriente, que sigue siendo la misma, la corriente no está variando, 20 miliamperes por la inductancia que ya calculé, todo esto partido en 3 milímetros, que es el X. Bien, aquí tengo un menos, aquí arriba me faltó el menos, pero esto va a dar entonces menos 0,877 newton. De ahí estaría entonces el cálculo de la fuerza para ambos casos. En realidad se sigue el mismo procedimiento, por eso este de acá fue más acotado. Lo siguiente que me pregunta es si la resistencia de la bobina es igual a 100. Calcular la tensión que es necesaria aplicar a la misma para mantener constante la corriente, cuánto la armadura se mueve entre las posiciones, el tiempo necesario para las relaciones de 11 milímetros. Bien, me pide entonces calcular la tensión a aplicar. Para eso, bueno, primero que todo voy a hacer, para el caso de la bobina, si yo estoy considerando que tengo un circuito que está con una resistencia y está alimentando la bobina, entonces esta tensión de acá la puedo considerar como N variación del flujo, ¿cierto? Por dt, por la ley de Faraday. Esto de acá es una resistencia, la voy a hacer no tan curva para que no se confunda con la reductancia. Y esto de acá es la señal con la que estoy alimentando. De hecho, me piden esta tensión de acá, que es justamente la tensión con la que estoy alimentando. Así que si yo hago una malla acá, este de acá es el circuito con el que estoy alimentando la bobina por si acaso. Si yo hago la malla acá, voy a obtener que la tensión de entrada, esta de acá es tensión inducida. Que la tensión de entrada, que hace simplemente B, va a ser igual a I por R más, bueno, el circuito esta de acá, que es la caída de tensión, que sería N por de flujo partido en dt. Así que si yo trabajo un poco esta expresión, esto de acá
N de T flujo enlazado. Bien, entonces si yo el N lo pongo dentro, tengo que, voy a tener N por phi. N por phi es igual a el flujo enlazado, lo que va a ser igual a la inductancia por la corriente. Entonces, considerando esto, voy a obtener que, voy a escribirlo acá abajo, voy a continuar acá abajo, que B va a ser igual a I por R más dL por I, ¿cierto? Reemplazando entonces esta expresión acá. Si aplico la derivada a esta expresión, entonces voy a tener de nuevo que esto va a ser igual a I por R, esto es constante, no va a cambiar. Acá, aplicando regla a la cadena, me va a dar L por dI de T más I por dL en dt. Pero yo sé que mi corriente no está cambiando porque es constante. De hecho, la idea de esto es que la corriente se mantenga constante. Por lo tanto, si quiero que se mantenga constante, no va a tener variación. Por lo tanto, la derivada con respecto a la corriente va a dar cero, porque no varía. No depende del tiempo, así que es cero. Voy a obtener entonces que mi circuito me queda como I por R más la corriente por dL partido en dt. Pero sabemos que en realidad la derivada es una forma más generalizada de hablar sobre variaciones de posición o variaciones, en realidad variaciones que son infinitesimales de tiempo. Pero a mí me nombran cuánto vale el tiempo necesario para la traslación, que son 10 milisegundos. Por lo tanto, voy a aproximar mi expresión a I por R a I por la variación de L con respecto a la variación del tiempo, que ahora no son derivadas, sino que siguen siendo tiempo pequeño para derivar, para calcular diferencias, pero como tengo el tiempo requerido, puedo aproximarlo a esta expresión de acá. Así que, aproximando esto, voy a tener que la corriente, bueno, primero que todo, la corriente sí, yo la conozco, era 20 mA, serían 20 por 10 a la menos 3, por la resistencia, me dicen acá que la resistencia es igual a 100 ohm. Esto va a ser más la corriente de nuevo, 20 por 10 a la menos 3, por el cálculo de la diferencia, donde esta va a ser 18,94 menos 15,783, diferencia de inductancia, partido en 11 por 10 a la menos 3, ya que decía que el tiempo era 11 milisegundos. Esto sí que no lo he calculado, así que vamos a poner la calculadora. O sea que la tiene una calculadora más a mano, yo no sé dónde la tengo. Voy a abrir MATLAB, así que si alguien lo puede calcular antes de que se abra MATLAB. Que creo que yo tengo una respuesta, pero yo consideré la resistencia como 1000, así que en realidad está incorrecto, pues aquí dice que es 100. ¿Se está viendo el MATLAB por si acaso? Creo que es 7.74. Ya, hay un ¿cuántos? 7 puntos. Espera, ahí se abrió el MATLAB. Aproximadamente 7.74 dices. Esto es volt. Bueno, ahora lo voy a calcular yo también. Esto es por
20 a la menos 3. Me dio lo mismo. Ya, entonces si do, bueno, creo que tendría que creerle o lo calculo igual. Lo voy a calcular igual. No es que no les crea. Esto de acá sería 18,94 menos 15,783. Y esto es 11 por 10 a la menos 3. Me equivoqué en un corchete. No sé de dónde salió. Ya me dio lo mismo. Así que, bueno, estamos todos cuadrados. Y eso sería entonces la tensión requerida para poder mantener la corriente constante. Bien, hasta acá alguna duda. ¿Alguna duda con algún paso, alguna consideración? Ustedes me dicen ¿Podéis porque... Sí, podéis dime. volver un poquito al enunciado? Es que no lo alcanzaron. O decirme en qué página del Fraile Mora está. Ah, Déjame ver. No me acuerdo. Bueno, aquí está en todo caso, si no, no. De aquí puedo acercarme más. Pero bueno, depende. ¿Qué edición tenéis del Fraile Mora? es la sexta. Ya, déjame ver en qué parte está yo también. Conversión. Yo insisto que el mejor libro para que ustedes estudien esto es el Fraile Mora. Bueno, al menos en español. No, no sé si en inglés sea el mejor. Ya, el ejercicio está en la página. Bueno, parte de la página 60, por si acaso. Ya. Ya, pero ¿tienes duda para aprovechar de responder algo? No, ninguno. Ya, tú, Marcelo, ¿alguna duda? Como yo había llegado tarde, esa expresión de la fuerza fue aplicarle la derivada al, claro, a esa coenergía que tenía ahí, ¿cierto? Sí, sí, efectivamente. Le aplica la derivada y como solamente en la coenergía que está acá depende, L depende solamente de la posición, te queda de esta forma de acá. De hecho, en realidad, mira, esto está más simplificado. Lo que pasa es que, bueno, igual te lo puedo explicar ahora. Lo que pasa es que yo tengo que la fuerza se define, en este caso, considerando la corriente constante, como la variación de la coenergía con respecto a X, ¿sí? Pero en este caso, como igual está escrito arriba, la definición de coenergía magnética era un medio de la corriente al cuadrado por L. Por lo tanto, si yo reemplazo acá, obtendría que la fuerza es igual a un medio de la corriente al cuadrado por dl a dx. Bueno, más general, la derivada parcial de L con respecto a la derivada parcial de X, ¿cierto? Luego lo que pasó fue que yo apliqué, si tú aplicas la definición de inductancia propia, que sería, en este caso tengo una bobina, así que puedo hacerlo. La permeabilidad, bueno, vamos al término general, la permeabilidad por la cantidad de vuelta al cuadrado por S partido en X. Si yo considero entonces esta expresión como respuesta a mi ejercicio y la reemplazo acá, voy a obtener la expresión que está arriba, que sería, bueno, que si la derivo, que sería un medio de I al cuadrado por L partido en X. ¿Sí? Eso. Sí, gracias. Ahora sí. Bien. Si no hay más dudas, quedamos hasta acá.
No sé cuánto llevamos en realidad de ayudantía, No pero sé, pero en hora estamos bien. sí. Bueno, así que si no hay duda, quedamos hasta acá ya. Cualquier cosa, ustedes saben que me pueden escribir el correo. Estoy tratando de responder lo más pronto posible. Yo tenía una pregunta, pero no tiene nada que ver con la ayudantía. El profe Dime. subió la tarea ahora. Oh, subí la tarea. ¿Cuándo? Sí, ahora a las 8 la abrió. Voy a revisar. Y, ¿Ya? y me metí y es como cuando uno hace las pruebas en el aula, ¿cachai? Nos mandó un PDF, ¿Ya? ¿sí? Entonces, bueno, yo supongo que no hay que hacer informe ni nada, pero esa cuestión